Buenos días, niños y niñas. La verdad es que estoy contentísima de poder daros otra vez los buenos días, aunque sea a través de una pantalla. Me gustaría muchísimo más poder estar con vosotros en el colegio, pero como la vida es como es, pues hay que conformarse. Entonces me gustaría empezar estos buenos días presentándoos a la familia con la que yo comparto este confinamiento. Hola. Hola, Ado. Aquí está mi hijo Ado con su gatita Lía, que es una gatita muy jovencita y muy revoltosa. Le encanta jugar en el ordenador. Esta es mi hija Iris con sus mascotas. Hola, os las voy a presentar. Esta es Coral. Coral es otra gatita un poquito más tranquila. Esta Lacitos. Y Lacitos es la abuelita de todas las mascotas que tenemos, porque como la veis ya tiene 16 años. Afri, ven. Y esta es África. Es la adolescente de la familia. No podría acabar esta presentación sin mostraros a la Benjamina de la familia, aunque ya no comparte el confinamiento con nosotros. Ella está confinada en su propia casa. Se llama Gala, y aunque es la más grande en tamaño, es muy jovencita, apenas tiene 4 años. Me gustaría saber cómo pasáis cada uno de vosotros vuestro confinamiento, pero eso va a ser un poco difícil. Entonces, si estuviéramos en el cole, a mí me tocaría hablar sobre esas personas que buscan justicia. Justo en este momento, en el que todos podemos decir, justicia, es justo que esté castigado si yo tampoco me he portado tan mal. Pero siempre tenemos que pensar que, por muy distintas que sean las familias, por muy distintas que sean las casas, estoy segura que todos vosotros vivís en una casa acompañados de unas personas que os quieren, que os cuidan, que intentan que lo paséis bien, que os divirtáis. Estoy segura que todos tenéis vuestra ropa, vuestros juguetes, vuestros ordenadores, vuestras tablets, vuestra Play, una habitación en la que poder descansar cuando no tenéis ganas de estar con los demás. Es un confinamiento, pero bastante cómodo para todos nosotros, porque a mí se me está pasando por la mente todas esas personas que habitualmente las vemos en la ciudad, que les llamamos transeúntes o sin techo, que no tienen casa. Y se me ocurre pensar, si no están en la calle, ¿en dónde están pasando estas personas el confinamiento? Pues en albergues, en polideportivos, en lugares donde no tienen un espacio propio. Tienen un techo, sí. Tienen asegurado el sustento de cada día, sí. Pero no disponen de un mínimo de intimidad. No disponen ni de sus cosas, ni de su libertad. Algunos ni siquiera han podido llevarse sus mascotas. Esa también es una situación muy injusta, porque si nadie somos culpable, ellos tampoco son culpables. Entonces me gustaría que hoy, para terminar los buenos días, en lugar de quejarnos y mirarnos tanto lo de que no podemos salir, que gracias a Dios parece que dentro de poco podremos salir, aunque sea dar un paseíto, pues pensemos en aquellas personas que, sin ser tampoco culpables, lo están pasando peor que nosotros, que no disponen de una situación tan cómoda, ni de una casa propia, ni de sus cosas, ni de su libertad. Entonces, con este pensamiento, terminamos los buenos días por hoy y ya espero que los próximos ya los hagamos en persona. Un beso muy grande para todos y buenos días otra vez. Hoy están de cumple Alejandro Fernández López de primero B y Álvaro Areda González de primero A. ¡Feliz cumple! Y que lo paséis lo mejor que podáis.